Motivos políticos o motivos sociales han alterado la estabilidad de al menos 4 países de la región latinoamericana durante las últimas semanas. El caso de Ecuador, el caso de Chile, los más recientes, Bolivia, tensión ante el desarrollo de la difusión de los del resultado del escrutinio. Pues vamos a abordar este tema. ¿Y Perú también? Y Perú también hay que decir por motivos políticos. Ya en Colombia el pronunciamiento de la disidencia de la FARC también generó malestar hace apenas unas semanas, es decir, la región ha perdido la normalidad que había traído desde inicios de este año. Venezuela destacaba, pero esto ha dejado de ser así. Pues vamos a conversar con Mirna Jonis, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, de la Junta Directiva del COBRE. Profesora Mirna. ¿Cómo está, profesora? Gracias por venir. Buenos días a ustedes en estas mañanas un poco tumultuosas de noticias sí, de la región. Y fíjese que la gente se pregunta, ¿pero qué está pasando en Latinoamérica que está tan convulsionada? A ver si lo puede resumir en un análisis previo para ir al detalle, profesora. Quizás en una frase coloquial que tenemos que darnos cuenta que Venezuela no es el centro ni era el centro del mundo donde solamente habían los problemas, o donde solamente hay problemas en Venezuela, y que parecía que las noticias hoy, los titulares más abarcantes se referían a Venezuela. Estamos viendo que hay problemas en distintos sitios y problemas algunos comunes en el sentido de lo que pueden ser las dolencias sociales, el tema de la seguridad social, el tema de los salarios, el tema del transporte, que son cosas que se dan en distintos países, pero también los temas de gobernabilidad. Y eso básicamente se podría resumir, es decir, en todas partes se cuecen habas, y se cuecen habas de la crisis política, económica y social que tenemos en América Latina y el Caribe. Y quizás algunas por la cercanía, llamémoslo así, que se había generado por lo que es el movimiento migratorio venezolano hacia determinados países de la región, como también por los apoyos que se recibía de estos países en torno a unas soluciones particulares sobre la crisis venezolana, que son los principales países del Grupo de Lima, y de todo lo que venían aconteciendo en términos de Perú, en términos de Argentina, en términos de Colombia, Brasil inclusive, que aunque no suena en estos momentos como una zona tumultuosa de manifestaciones y demás, creo que algunos recordarán recientemente también algunas de las crisis generadas a partir de los incendios y de lo que eso significaba en cierta medida para Brasil desde el punto de vista de su relacionamiento interno, pero también en su relacionamiento con la comunidad internacional. Entonces, en América Latina y el Caribe hemos comenzado a observar, digamos, unas manifestaciones como consecuencia, algunos son vistas así, como consecuencia de medidas implementadas por los gobiernos, en otras como consecuencias de crisis de gobernabilidades que se han generado, en otras productos de los términos de los procesos electorales, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, que todavía tiene su evolución, y por eso siempre decimos, recordemos que a las primeras no es solamente el efecto, hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, y las más próximas, que van a ser también elecciones, en el caso de Argentina y de Colombia más parciales, ¿no? Son las más cercanas que tenemos. Sin embargo, cuando vemos escudriñamos un poco más, lo que pasa es que tenemos un día a día tan agitado en Venezuela y de resolver cosas a veces tan elementales que le hacen perder también un poco la visión sobre algunas otras dimensiones. Me refiero para internacionalista, posiblemente para un trabajador común, pues no, pero hasta desde el punto de vista de internacionalista a veces los focos tienden a reducirse porque hay temas urgentes y temas de emergencia. Sin embargo, podemos observar también que en el caso centroamericano tenemos problemas y hay crisis económicas y sociales. No hace mucho estaba en principales titulares la situación en Nicaragua por las manifestaciones. Eso no ha terminado todavía, a pesar de que los titulares han dejado un segundo plano esta crisis en términos de una suspensión de negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, como también algunas encontronazos, podríamos decirlo también así, en el caso de México con el gobierno de López Obrador. Por lo tanto, si lo vemos solo regionalmente y subregionalmente, que es el caso de América Latina y el Caribe, vemos que hay distintos problemas, más emblemáticos por la secuela
que tiene en términos de vidas humanas, en términos de destrucción de comercio, en términos de destrucción de servicios públicos, como los que han ocurrido. La violencia que exactamente, lo que ha generado esas manifestaciones en el caso específico de Ecuador, de Chile, e inclusive algunas de las manifestaciones en Bolivia al conocerse unos primeros escrutinios, revela también un poco la carga que hay en todos estos procesos sociales, ¿no? Y además se suman también algunas otras variables que han entrado en juego dentro de los análisis, en cuáles serían las incidencias desde el punto de vista de intereses externos a estos países que también pudieran estar, digamos, favoreciendo, aupando o por lo menos haciendo un fuelle en términos de crisis política, ¿no? Y eso lo vamos a analizar. Sí, señor, al regreso de la pausa. Conversamos, amigos, con Mirna Jonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro además de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI.